Te invito a abrir la Sagrada Escritura en 1 Corintios 10. Y vamos a leer del 1 al 12. Primera Corintios 10 del 1 al 12 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Vamos a dejar la lectura hasta ahí. Dentro entonces del estudio de la palabra del Señor de esta serie va a haber, les anuncio, algunas cosas que son repetitivas, pero las necesitamos para que entren y las comprendamos. No simplemente las aceptemos, sino que tenemos que primero entenderlas para aceptarlas. Y lo que hemos venido insistiendo es que nosotros creemos en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No nos acercamos a la Biblia pensando que hay partes de la Biblia que no son para nosotros. De hecho, vemos que una de las cosas con las que empieza el apóstol Pablo este texto, en el cual está haciendo referencia a muchas de las cosas que pasó el pueblo de Israel en el pasado, dice: no quiero que ignoréis. El apóstol está diciendo: no quiero que sean ignorantes. Ahora les pregunto, ¿son ustedes ignorantes o conocen bien todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento con Israel? Debemos conocerlo y debemos conocerlo muy bien, porque esas cosas no están ahí de adorno, ni es simplemente información histórica que tenemos que saber. Si prestaron atención a la lectura, que espero que presten atención, vieron cómo había símbolos que apuntaban a realidades espirituales del nuevo pacto. Ahí se habló de bautismo. Se habló en lo que estábamos leyendo de alimento espiritual, porque ellos estaban hablando del maná, pero a nosotros nos interesa el maná del cielo. Luego ellos necesitaban agua en el desierto, nosotros necesitamos a Cristo mismo, la fuente de agua viva. Entonces, en el versículo 11, cuando leemos: y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Esa palabra ejemplo también puede traducirse como tipos o patrones. Es decir, todo eso ocurrió como un patrón, como algo que usted debía verlo más profundamente de lo que a simple vista era. También nosotros tenemos el versículo que creo que todos conocemos, 2 Timoteo 3, 16, 17, cuando dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Y después nos dice las utilidades, pero cuando está diciendo toda la Escritura, en ese momento no había Nuevo Testamento, se estaba refiriendo a las Escrituras del Antiguo Testamento. De hecho, cuando se refiere el apóstol Pablo a Timoteo y le dice que ha sido enseñado en las Sagradas Escrituras desde pequeño,
tampoco se está refiriendo al Nuevo Testamento. Lo que le enseñaron fue el Antiguo Testamento. Esas son las Sagradas Escrituras. Es importante que ustedes y yo nos mantengamos firmes de que el Antiguo Testamento es para nosotros también. Necesitamos conocerlo. Ahora, lo que necesitamos es interpretarlo bien. Y algunas cosas hemos estado aprendiendo con respecto a la interpretación. Bien, voy a proponer unas ciertas reglas porque la pregunta que nos hacemos en esta lección es: ¿qué debe obedecer usted de la Biblia? Y alguien pudiera simplemente decir: debemos obedecerla toda. Pero ¿es eso así? Creemos en toda ella, pero ¿cómo la interpretamos para obedecerla? Bueno, lo que sí tenemos que tener claro es entonces ciertas reglas para abordar el texto sagrado. Toda la Escritura, toda de principio a fin, es vinculante para nosotros. ¿Qué significa vinculante? Está vigente, siempre y cuando la misma Escritura no tenga alguna cancelación o limite aquella prescripción del Antiguo Testamento. Ahorita vamos a ver ejemplos. Lo que quiero que entendamos es que nosotros no omitimos prácticas de la Biblia por pura conveniencia. Nosotros debemos saber cuáles son los preceptos vigentes y cuáles no aplican para nosotros en el presente y por qué. Porque es fácil ustedes que dicen: ya nosotros no hacemos sacrificios de animales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay todo un libro escrito sobre cómo deberían ofrecerse las ofrendas en aquel rito. Y necesitamos saber, ya nosotros no hacemos eso, ¿por qué? Entonces tenemos que tener claras reglas para esto. No escogemos nosotros cuáles partes de la Biblia obedecer y cuáles no. Otra cosa que tenemos que tener bien claro en la interpretación de la Biblia es: nunca tenemos derecho de justificar un comportamiento pecaminoso en base a un relato bíblico. El que busca permisos en la Biblia para pecar, muy posible no es creyente. Aquel que dice que mintió porque hay algún relato o varios en la Biblia donde se nos asegura que hubo gente, creyentes, que mintieron y pecaron de esa manera. O que cometieron un adulterio. Y entonces, como les digo, nunca, eso es una regla, prohibido para nosotros justificar alguna actitud pecaminosa en base a algo que leímos de la Biblia, porque estaríamos haciendo todo lo contrario por lo cual Dios lo dejó registrado. Si creyentes cayeron en pecado y la Biblia lo registra, es para advertirnos lo que precisamente dice aquí al terminar el texto que yo les leí. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si aquellos cayeron, usted puede caer. Para eso es que están ahí, no para que nos demos permisos de pecar. Lo otro que tenemos que analizar para saber si algo de lo que leemos en la Biblia está vigente o no es qué tan claro se enseña en otras partes de la Biblia. Y ahí es donde los holgazanes no les va a servir, porque quieren simplemente que les digan que hagan, que no hagan, pero ellos no leen la Biblia. Ustedes deben conocer la Biblia y leerla y releerla y profundizar en ella, para que entonces si llegan a una parte en la que está poco claro, vienen a su mente otras partes que usted ha leído de la Biblia que le aclaran aún mejor aquel pasaje. Otra de las cosas que tenemos necesidad de analizar es si lo que estamos leyendo está ligado a una práctica cultural que cambió. Y también ver si esa práctica cultural que cambió y que parece ser ordenada en la Biblia, se puede cumplir ahora de alguna otra manera.
Entonces uno se hace la pregunta, ¿es esto simplemente una costumbre social que había en tiempos bíblicos o es algo que se nos pide a nosotros también? La pregunta entonces sería, ¿puedo expresar aquello bien, nada más que de una forma diferente en nuestra cultura, pero cumpliendo el mismo propósito? Porque ese es el problema con nosotros, que nunca andamos para saber el por qué Dios dio cierta instrucción. Ya entiendo el propósito. Entendiendo el propósito, dice, bueno, ya no lo hacemos así, pero el propósito lo seguimos cumpliendo nada más que de esta otra manera. Entonces, en cambio, nosotros tenemos que saber entonces diferenciar si es un acto externo cultural que modificándolo podemos nosotros cumplirlo, o si tenemos que hacerlo exactamente como lo hacían en el pasado. Si no se pudiera cumplir el propósito espiritual y moral por el cual un precepto de la Biblia fue dado, sea una costumbre, si no lo podemos cumplir con una costumbre alternativa, diríamos, entonces lo tenemos que cumplir como está escrito. Bien, vamos a ver hasta dónde me da tiempo hoy, vamos a ver algunas de las cosas. Sé que mucho de esto lo hemos visto en otra serie, incluso en la del día de reposo, el día del Señor, un día santo, ahí vimos algunas de estas cosas, pero vamos a volver a ellas. Por ejemplo, la más sencilla de todas, el ritual del antiguo pacto, el ritual del Antiguo Testamento. ¿Lo tenemos que hacer? ¿Sí o no? Bueno, nosotros tenemos claras enseñanzas en la Biblia que nos dice que eso cumplió su propósito y ha sido abolido. Hebreos capítulo 9, versículo 10 dice así, ya que, voy a leer 9 y 10, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Estamos hablando del culto antiguo. El culto antiguo, el ritual antiguo era un símbolo para el tiempo presente, según el cual dice, se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ese culto, oiga cómo lo está llamando, ese culto, ya no es nuestro culto, es aquel culto que practicaban los judíos. Versículo 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, y aquí está la frase, que es muy clara, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Otra versión lo traduce más correctamente, impuestas hasta el tiempo de la reforma del pacto. Entonces sabemos que hubo un cambio. Nosotros leemos la Biblia y vemos, es que algo pasó, algo cambió. Nosotros leemos en Hebreos también, capítulo 7, versículo 18, en este capítulo se está hablando del sacerdocio, cómo quedó descontinuado ya la labor del sacerdocio arónico y nos habla del sacerdocio perfecto de Melquisedec, que se refiere al oficio de Jesucristo. Entonces nos dice en el versículo 18, 7-18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Eso es lo que tenemos que tener bien claro. Entendamos que nosotros no es simplemente que ya no nos gusta o de por sí que eso no era nada agradable, ¿verdad? Pero tenía un propósito. El degollar víctimas tenía un propósito para despertarle la conciencia a aquel pueblo que supiera que una víctima inocente tenía que derramar su sangre por culpa de ellos, preparándoles para lo que realmente sería el sacrificio perfecto del Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Aquella sangre no quitaba el pecado, pero era necesario como símbolo de lo que realmente importaba. Entonces, leímos claramente, abrogación significa ya no más, ya no aplica el mandamiento anterior. Ahora tenemos lo que sí tiene. Vea que el mandamiento anterior dice que era débil e ineficaz. Ahora, ¿qué tenemos? Algo que es fuerte y eficaz.
en Jesucristo. Porque hubo un cambio en el sacerdocio y cambio en la ley. Eso es una realidad. Entonces así leemos la Biblia y ya no entendemos que no lo hacemos porque hay una razón. Siguiente, leyes de vestimenta y agricultura que no están vigentes ya. Leamos Levítico 19:19. En Levítico 19:19 leemos así: mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Vean lo que se habla ahí. Se habla de vestimenta y de agricultura. Eso era un símbolo, como estábamos viendo. ¿Qué simbolizaba? No es tan difícil, hermanos, de entenderlo. No hay una mezcla, tiene que haber integridad, tiene que haber pureza. Y esa pureza en el pueblo de Dios se representaba de esa manera externa en la vestimenta. No se podía usar ropa de lana y de lino juntamente. Hoy en día la restricción externa no la tenemos. Usted puede vestir hoy en día de lana, de lino y todas las que quiera. Pero lo que eso representaba sigue siendo verdad. Dios quiere que seamos puros e íntegros. Eso se representaba con la manera de sembrar. Usted tenía que tener campos íntegros. Si aquí sembró eso, solo eso, no puede mezclar. Y aquí sembró otra cosa y no podía hacer mezclas. Eso es lo que se está tratando de pero eso ya no está vigente. Porque simbolizaba algo. Entendamos lo que simboliza y obedezcamos lo que simboliza. Pero sin embargo, hay otras leyes que son de la vestimenta que están vigentes. Y veamos cuál. Deuteronomio 22:5. Recuerden que la regla es... La regla para saber si es vigente es moral. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Y eso ya lo hemos visto en el pasado, pero recuerdo. Yo, Jehová, no me mudo. Esa frase significa Dios no cambia de parecer. Por eso lo que encontramos en la Biblia que es moral, no puede cambiar, porque Dios no cambia de opinión. Deuteronomio 22:5 nos dice así: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. El mandamiento es moral. Es algo que es abominable a Dios que un hombre quiera parecerse a una mujer en su vestimenta o que una mujer quiera parecerse a un hombre en su vestimenta. Dios no ha cambiado de parecer en cuanto a esto. El principio se mantiene. Ahora, que en las prendas específicas de hombre y las prendas específicas de mujer en las regiones del mundo no son exactas, pero le puedo asegurar que en cada cultura debe poder diferenciarse de qué manera vistió un hombre y de qué manera viste una mujer, porque Él los hizo diferentes y Dios quiere que eso se permanezca. Yo creo que estoy apelando al sentido común al leer la Biblia. Dios no ha cambiado en cuanto a algo como esto, porque es algo moral. Ahora, seguimos leyendo que dice el siguiente verso, el 6 y el 7, por ejemplo. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos, dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Esto es un principio de ¿qué? ¿Cómo lo podríamos llamar a esto? De conservación. Sentido común. Si se encuentra el ave con polluelos o huevos y se lleva todo, usted está haciendo algo contra usted mismo, no tendrá provisión para luego. Y recordemos en el contexto que estamos hablando de cacería, todavía ellos estaban vagando en el desierto, etc. Pero el principio de conservación permanece. Apreciemos lo que Dios nos da, pero no lo gastemos al punto de que quedemos sin nada.
La siguiente ley. Cuando edifiques casa nueva, dice el versículo 8, harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. ¿Cómo? Ok, aquí es un principio aquí de arquitectura. Se nos dice, ¿cómo van a construir ustedes las casas? Pensando en evitar peligros para otros. Es un principio de consideración. ¿Debemos cumplir esto del pretil exactamente? No, porque ahora tenemos otras maneras de proteger. Pero el principio que nos manda a cuidar de no hacer algo que es riesgoso para la salud o el bienestar de otros, permanece, es un principio moral. Las leyes de la dieta que todos habrán leído alguna vez en Levítico 11, capítulo 2, todos los animales que se podían comer y los animales que no se podían comer. Los que rumian y tienen pezuña hendida, sí, pero si rumian y no tiene pezuña hendida, no, etcétera. Y ahí viene todo. Y de los animales del mar que tienen que tener escamas y aletas, y no, todo eso era una ley de dieta. Pero eso significaba algo. Cuando ya cumple su propósito, es el propósito mismo de pureza, de decir, el pueblo de Dios es un pueblo santo que no se contamina. Porque había esa división, inmundos y limpios. Pero leemos con claridad, eso es lo que decía. Si no estuviera un versículo como Marcos 7, 18, 19, eso sigue vigente y tendremos que seguir cumpliéndolo para representar esa pureza. Pero en Marcos 7, 18, 19 se nos dice claramente, por palabras de Jesucristo, que no es eso lo que contamina al hombre, no es lo que come lo que lo contamina, que más bien del corazón es de donde sale todo lo impuro. Y entonces, una vez que Cristo enseña eso, dice así, Marcos 7, 18, 19, Él les dijo, también vosotros estáis sin entendimiento, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Entonces, cuando Cristo dice eso, está dándole el significado correcto a la ley de la dieta. No entendieron lo que se estaba enseñando si era de la pureza, pero eso no es lo que le contamina a usted, porque no entra en su corazón, dice el 19, sino que entra en el vientre, en el estómago, y sale a la letrina. Y oigan esta frase, que es la que nos da un argumento definitivo. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Con este versículo usted ya no necesita más versículos porque está diciendo que Jesucristo, el dador de la ley, el Hijo de Dios, Señor nuestro, está especificándonos que ya no hay alimentos limpios e impuros, que ahora entiendan para qué había sido dada esa ley. Para que entendamos que la impureza del hombre es espiritual y sale de su corazón. Entonces, como les decía, muy rapidito fui por leyes de vestimenta, de dieta, leyes de la cacería, de conservación, pero leamos esta, qué interesante. Deuteronomio 20, 19. Cuando sities alguna ciudad peleando contra ella, muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles, metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás. Pero vean qué interesante el argumento que Dios nos da, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en sitio. Bueno, Dios nos está enseñando un principio que es de conservación para nuestro bien también. ¿Hay algo de eso que nos deja alguna enseñanza? ¿Cuánto daño hace esa deforestación indiscriminada que no hay ningún plan? Bueno, es desobediencia a lo que Dios nos está diciendo, porque eso no es que no se puede hacer, pero hay que hacerlo bien pensado. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte. Bueno, hay entonces razones para hacer o para no hacer. Entonces, ahora bien, digamos que esa es una repasadita así muy apurada sobre leyes del Antiguo Testamento. Ahora, tenemos muchas cosas del Nuevo Testamento que también nos hacen pensar, ¿y eso tenemos que cumplirlo o no tenemos que cumplirlo?
Vamos a ir por algunas de ellas, tal vez me dé tiempo de verlas todas, pero tal vez no. Pero tienen que ver con cómo interpretamos la Sagrada Escritura. Tanto en Efesios 4:28 como en 1 Tesalonicenses 4:11 nos habla de una frase que si ustedes y yo la interpretamos completamente literal, nos veríamos en problemas. Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Y oigan, haciendo con sus manos lo que es bueno. Y en 1 Tesalonicenses 4:11 dice así el apóstol. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿Significa eso que el único trabajo válido es el que se hace manual? Si nosotros hacemos una interpretación literal y no vamos un poco más allá, tendríamos que decir, bueno, todos los que no trabajen en algo que es manual, vayan buscando otro trabajo porque la Biblia dice que tienen que ocuparse vuestras manos, dice, trabajar con sus manos. Bueno, trabajar con las manos es una expresión. Realmente cualquier trabajo que usted haga cae dentro de esta expresión. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero hay trabajos que realizamos que no nos hacen sudar, pero entendemos lo que significa. El sudor de la frente es el resultado del agotamiento porque usted está esforzándose. Es simplemente, como les decía, aplicar ciertas reglas de sentido común a la Sagrada Escritura y siendo eso sí muy respetuosos, porque no es que yo soy el que decido cuando algo es metafórico o cuando no. ¿Ven? Pero tengo que hacerlo como a la luz de todo lo demás que enseña la Biblia. ¿Sí? Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a una de estas prácticas para entender, por ejemplo, para mostrarles a ustedes cómo nosotros interpretamos esto. Leamos Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 15. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 15. Versículos 14 y 15. Es el Señor Jesucristo que habla y dice: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Si solamente tenemos la interpretación literal, sin darle el sentido a este texto, el lavamiento de pies sería una costumbre que nosotros, no es que si queremos, tenemos que hacerla, porque aquí dice que Él nos dio un ejemplo y que eso lo hizo. Pero ahí es donde nos vamos a hacer las preguntas. ¿Tenía esto que ver algo con alguna costumbre cultural de la época? ¿Por qué era que se hacía eso? Han cambiado algunas cosas que nos hacen entender que eso mismo se puede realizar, pero de otra manera, porque eso simbolizaba algo. Bueno, lo que tenemos que entender es que lo que se usaba antes de calzado eran sandalias, no eran zapatos y medias como nosotros usamos, ni calcetas, ni nada de eso, eran sandalias, en caminos polvorientos y sucios. Y durante muchos siglos, una manera, un símbolo de hospitalidad y de tenerle gran consideración a la persona que entraba a su casa es: le voy a alistar para que se lave los pies. Y entonces traen lo que sea, como decimos nosotros, una palangana, algo ahí, agua, porque tampoco había agua potable, para que lavara sus pies. Es decir, que a uno le lavaran los pies en aquella época, y siempre eso lo hacía el sirviente de menor rango en la casa, le tocaba hacer eso con los visitantes de la casa. Pero era algo que el que lo recibía lo agradecía mucho. Hermanos, nosotros
si usted hace eso conmigo, yo llego, yo no se lo agradezco mucho. O sea, me incomodaría, me haría sentir mal, no estamos, no quiero que lo haga. Pero ellos, entonces, ¿qué es lo que está enseñándonos? Esa costumbre de lavarle los pies a alguien, de tomar ese cuidado de lavar sus pies y secarlos y en medio de... Eso era algo que se agradecía. Y Jesús, nuestro Señor y Maestro, tomó esa posición de bajo grado para servirle a sus discípulos. ¿Cuál es el ejemplo que nos está dando? Si nosotros solo interpretamos literal y sin que entender el contexto, vean, caemos en esto. Hay que hacer lavado de pies, pero no entendiendo el significado de por qué fue que lo hizo y qué significaba. El significado es sencillo: servir. Yo estoy dispuesto a servirle a usted. Y yo estoy dispuesto a ser humilde delante de usted, mi hermano, mi hermana. Porque vean lo que son las trampas del corazón. ¿Saben que si hiciéramos un lavamiento de pies literal, algunos lo harían, pero no con humildad? Es decir, el sentido del lavamiento de pies no es el acto físico. De hecho, no es tan difícil lavarle los pies a otro, pero eso sí, perdonarlo, soportarlo y amarlo a pesar de nuestras diferencias, eso sí es difícil. Y servirle a pesar de que él no me trata tan bien a mí, eso sí es difícil. Y eso es lo que se enseña en el lavamiento de pies. Entendemos nosotros que eso era una labor de humillación, porque el apóstol Pedro dice: no me lavarás los pies jamás, le dice el Señor Jesús. Él decía, pero ¿cómo se le ocurre? Mi Señor, mi Maestro va a hacer eso conmigo. Pero la respuesta de Jesús nos da el sentido, porque le dice a Pedro: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Para ser de mi grupo, tiene que ser humilde también y dejarse servir. Entonces la respuesta de Pedro es la nuestra. Si eso es así, entonces no solo los pies, sino la cabeza y las manos también. Y después Jesús explica: el que ya ha sido lavado no necesita lavarse de nuevo, solo sus pies se ensuciaron. Pero todo eso tiene un significado espiritual. Y algunas iglesias, de hecho, iglesias históricas del pasado, pensaban que esta era una ordenanza al mismo nivel que la cena del Señor, por ejemplo. Bueno, nosotros creemos que eso que se representaba sigue vigente. Lo que representaba, no el acto como tal, que era un acto a todas luces cultural antiguo. Ellos lo practicaban así. Y vamos a uno segundo, que si me da chance, yo creo. Vean, Romanos 16:16. Tengo otras aquí que vamos a ir viendo entonces despacito, porque ya vi que se me va mucho mientras lo explico. Romanos 16:16 dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Primera a los Corintios 16:20 dice: os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Segunda a los Corintios 13:12. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Primera Tesalonicenses 5:26 y Primera de Pedro 5:14, todos dicen la misma frase. Salúdense con ósculo santo. ¿Qué es un ósculo? Un beso. Y entonces ahí pudiéramos, y de hecho hay hermanos de iglesias que creen que eso hay que cumplirlo así literalmente. El saludo apostólico, bíblico, es un ósculo, beso. De hecho, también en ciertas denominaciones, como se practicaba es: las mujeres se dan beso entre sí, los hombres se dan beso entre sí, pero es un beso. Esto es lo que les digo de que tenemos que ser sabios de cuándo interpretar literalmente algo y cuándo
irnos y hacernos esas preguntas. Era una costumbre cultural de la época. En este caso respondemos sí, así es. En todas las partes de la Biblia usted lee, de hecho muchos siglos antes, ¿recuerdan cuando vimos en el Cantar de los Cantares con respecto al beso? Oh, si él me besara, todo lo que significaba el beso y hasta el día de hoy. Pero los hombres, aquel general del ejército de Israel, Joab, se acerca, dice que toma de la barba al otro para besarlo. Costumbre que no tenemos nosotros, pero así se hacía. Y bueno, ese fue un beso de traición porque en lo que lo besaba, lo mató. Pero es decir, esa era la práctica, besarse, ese es el ósculo. Ahora, muy importante es que aquí dice que no es cualquier ósculo, sino un ósculo santo. Ya con solo eso nos está enseñando, no se saluden ustedes como se saludan todos los demás en el mundo. Aquí es un ósculo, pero santo, es diferente. No es sensual, no es hipócrita, es un ósculo santo. Ahora bien, es cuando tenemos que hacernos la pregunta. Eso que se enseña con el ósculo santo, que es el saludo afectuoso y amoroso entre hermanos, nos preguntamos, ¿solamente se puede cumplir con un beso? ¿O hay alguna manera diferente en el presente en que podemos cumplir el mismo principio sin hacerlo literalmente como ellos lo hacían? Bueno, esa es la manera en que nosotros respondamos eso nos llevará a una cosa u a otra, porque entiendan esto, estas preguntas que nos hacemos no todos las van a responder de la misma manera. Entonces, si nosotros respondemos no hay otra manera para expresar el mismo sentido de ese mandamiento, para llevar el cumplimiento del principio moral, entonces les digo, tenemos que hacer el ósculo santo, como dice ahí. Pero si nosotros creemos, como les decía, no, el ósculo como tal era una costumbre cultural de ese tiempo histórico, pero tenemos en el presente otras maneras de expresar lo mismo que se expresaba con el ósculo y hacerlo eficaz. Para nosotros, un apretón de manos, un abrazo cuidadoso. De eso se puede hablar bastante. Las mujeres tienen que aprender a recibir un abrazo si alguien las va a dar, y hay una cierta distancia que tiene que mantenerse. Y si no, extienda su mano. Es una manera respetuosa y afectuosa de hacerlo. Y hay otras culturas, por ejemplo, la oriental, y tenemos un amigo que es de por allá, a él eso de acercarse es tan incómodo para el hermano quiere saludar a distancia, él no quiere abrazo ni quiere nada. Entonces, más bien yo al hacerlo lo estoy incomodando a él. Y lo que quiero demostrarle con el ósculo más bien es mi afecto. ¿Ven? Entonces, cuando llegamos ahí decimos, saludémonos con ósculo santo. Bueno, ustedes saben que cada día del Señor, cuando nos despedimos, el pastor dice, salúdense como el Señor nos lo ha mandado. Porque tengo 1, 2, 3, 4, 5 citas de 2 apóstoles, de Pablo y de Pedro, que dicen que ese saludo es importante. Por algo está en la Biblia tantas veces. Sin embargo, nosotros interpretamos que lo importante aquí es el saludo y la santidad de ese saludo, que sea santo, no el ósculo como tal. Bien, espero que esto haya servido un poco. Nosotros vamos a ver otras cosas que también vamos a tener de hoy en 8, si Dios quiere, que interpretar. ¿Las vamos a cumplir literalmente o hay otra manera? Y también pasaremos por las ordenanzas que se tienen que cumplir exactamente o lo más parecido como el Señor las ordenó. Vamos a tener el receso, que el Señor los bendiga.